Buen día, buen día, buen día. Bueno, ¿cómo andan? Hace mucho tiempo que no sucede un vivo. El mes pasado creo que no tuvimos. El que iba a ser con Débora Calmar lo tuvimos que pasar, que de hecho va a ser el lunes que viene. Pero hoy tenemos vivo con Delfina Varela. Delfina Varela es escritora de este libro muy hermoso que se llama Lila, Transformando la Educación Creativamente, y a su vez directora del documental homónimo que va con este libro, digamos, que tiene relación y uno lo puede encontrar en sus redes. Ahí Delphi ya se está uniendo. Delphi coordina proyectos educativos integrando distintas vías de aprendizaje creativo. Y sobre todo esto que tiene que ver con su proyecto de vida, estaremos hablando el día de hoy. Así que le vamos a dar la bienvenida. Ahí bien la imagen. Con Delphi nos conocemos hace muchos años. Buen Hola, día, Ari. ¿Qué tal? buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Nos, Acá. nos agarró el invierno de repente, ¿no? Para recordar nuestras épocas que vos venías del sur así bien abrigada. Tal cual, ¿no? Aparte ahora también vengo del sur. No entiendo este frío. Claro. Dijeron que en el norte había calor. No sé. Igual tuve una semana hermosa, pero sí, no, ayer y hoy está helado. Así, bufanda. Sí, sí, sí. Bueno, me hace recordar a nuestras mañanas, así que dentro de todo me trae esos recuerdos y está bueno para hoy. Hermoso. Con Delphi, ella contó ahí en un posteo que hizo que nos conocimos en los cursos de pedagogía en el estudio de Kalmar Stockoe, con Débora, que Débora también ha participado de varios vivos, en la pedagogía de la expresión corporal danza, ¿no? Así es. Que fue parte seguramente de tu recorrido que te llevó a toda esta posibilidad que das hoy, digamos, ¿no? Totalmente. Yo iba a la mañana y hacíamos los miércoles a la mañana y a veces un sábado al mes también nos encontrábamos ahí. Y yo después iba a dar clases a la tarde y iba incorporando en mis clases lo que aprendíamos ahí. Así que fue todo también como un recorrido de ir aprendiendo y aplicando y viendo los efectos en los chicos, en el aprendizaje de eso que fuimos haciendo. Hermoso, hermoso. Bueno, vamos a empezar igual con tu historia en realidad, ¿no? O sea, antes de llegar al libro, ¿no? Porque siempre hay un proceso de transformación o, sí, de decantes y situaciones de vida que nos llevan a lo que vamos creando o nos impulsan en el deseo también. O sea, ¿cómo llegás vos primero a la educación, ¿no? O sea, ¿es lo primero que haces cuando terminás tu secundaria? Está bueno cuando me preguntás de tu historia, digo, ¿por dónde empiezo, no? O sea, y se me viene así como una imagen, estando en la secundaria, como de estar sentada así mirando a los profesores, con todo respeto lo digo, pero digamos, como en el sistema educativo, y decir, ay, yo si fuese docente no haría ninguna de estas cosas o cambiaría esto. O sea, me acuerdo una imagen así muy vivida de mi por ahí adolescencia, en secundaria, pensando eso, pero nunca había pensado en ser docente. O sea, no me lo había imaginado, pero al mismo tiempo tenía esos pensamientos en la secundaria, ¿no? Y fue medio que por una casualidad, porque en ese momento la novia de mi primo me dijo, me voy de vacaciones, justo cuando yo terminé la secundaria, necesito que me cubran una semana, podés dar las clases vos, y yo con mis 17, 18 años dije, bueno, dale, vamos a dar las clases ahí de inglés, justo yo venía de un colegio de inglés, entonces tenía con qué, digamos, para cubrir esa semana. Y en esa semana la directora me vio trabajar, le gustó cómo trabajé y me dijo, tengo un puesto para desde el año que viene. Y en ese momento era como que a mí se me abrían un montón de posibilidades, estaba pensando en estudiar comunicación social, derecho, o sea, cosas completamente diferentes. Y dije, bueno, dale, vamos. Y desde ahí seguí y sigo, digamos, hasta el día de hoy y continuaré. De distintas maneras, ¿no? O sea, trabajé mucho en escuelas, en el aula como docente y ahora ya trabajo más coordinando proyectos educativos, más trabajando con adultos, pero manteniendo, digamos, mi enfoque en lo que es educación. Bien. O sea que nunca habías pensado en ser maestra. No, nunca. Pero al mismo tiempo tenía esos pensamientos como medio inconscientes de
pensar cuando veía a mis maestros como lo que me gustaba, lo que no me gustaba, lo que cambiaría, lo que no cambiaría. O sea, tenía esa visión crítica por ahí de la educación sin darme cuenta que yo estaba yendo por ese camino, digamos, ¿no? Claro. Y de chica, o sea, perdón, nada que ver, ¿no? Y todo que ver igual, pero de niña, ¿qué te acordás si tenías como deseos de alguna profesión o algo que te impulsara, te llamara al corazón? Sí, quería ser cantante, actriz, y que un poco, bueno, bailarina, o sea, todo mi recorrido por lo que es la expresión corporal, la danzaterapia, incluso el canto, que tanto estudié acá como en Argentina como en la India cuando fui para allá, que hice danzaterapia y canto, que todo esto lo fui incorporando en educación. Entonces, de alguna manera fue como que la educación me dio el camino y un poco también como la excusa de decir, mirá qué lindo lugar para integrar todo eso que siempre quise hacer, ¿no? Porque además veía el efecto que eso tenía en los chicos, más allá de que por ahí después no es que los chicos querían ser cantantes o bailarines, pero como el uso del cuerpo integrado al aprendizaje generaba un aprendizaje más integral, más entusiasmo, más brillo en sus ojitos, digamos, ¿no? Como despertar esa energía y realmente me sorprendió. Por eso digo, fue algo que fui construyendo, porque al mismo tiempo yo, bueno, como te digo, o sea, empecé a trabajar como docente y yo hacía mis cursos de expresión corporal, de canto, de teatro, de danzaterapia, de ritmo, tenía mi banda de música. Y todas esas cosas para mí eran parte como de mi universidad universal, digamos, ¿no? Entonces lo iba aplicando ahí. Y obviamente también aprendí mucho de mis colegas, o sea, docentes que estaban conmigo en ese momento, fui aprendiendo de ellos la parte más, lo que es, no sé, planificar una clase, toda la parte más académica, que también es importante, y fui también estudiando por mi cuenta toda esa parte por ahí más del otro hemisferio, ¿no? Bien, qué lindo, qué lindo. Sí, me hace acordar porque yo de chica en realidad, esto nada, es un detalle de color, pero yo sí de niña, hasta mis 12 años, dije que iba a estudiar maestra, que iba a Ah, ser mirá, maestra y maestra de grado, sí, sí, al revés, ¿entendés? sí, sí. Bueno, por algo Sí, nos encontró, le hicimos así como un cruce. sí, sí, sí. Igual, bueno, fui maestra en otro sentido de otras actividades o disciplinas, y un día mi hermano me dijo, bueno, igual sos maestra, pero diferente, me dijo, como, pero sí, pero mi deseo más así como genuino, digamos, de hecho, así elegí mi secundaria, un montón de cosas, tenían que ver con que yo iba a ser maestra. ¿Quién sabe, no? Igual, uno nunca sabe. Claro, todavía hay un montón de tiempo por delante. Son esos mensajes de la vida de uno, por eso te preguntaba también cuando eras niña, eh, eso, ¿no? O sea, ¿qué movimientos había? Claro. Sí. Che, bueno, y entonces, vos empezás a ejercer con esta posibilidad que te da esta persona, que no me acuerdo si era tu prima conocida. La mujer de mi primo. Ah, por eso, la palabra primo estaba. Eh, a dar clases y ahí te ofrecen este puesto, ¿no? Para el año siguiente, digamos, y empezás. Digamos que ahí empieza este recorrido de lo que te lleva después a escribir este libro. Exactamente. De hecho, ese libro es, en ese mismo colegio surgió, digamos, mi promesa, porque ese libro es el resultado de una promesa. O sea, puedo decir un montón de cosas, pero más concretamente creo que el hecho de que lo concluí y lo publiqué es por respetar mi palabra, diciendo, bueno, les prometí esto a los chicos, lo tengo que hacer, porque en el medio obvio que pasaron un montón de cosas, ¿viste? No sé si alguna vez quienes están escuchando, incluso vos también, Ari, dijiste voy a escribir un libro, y obvio que en el medio pasan un montón de cosas. A mí particularmente decía, imagínate, alguien que dice quiero bailar, cantar, actuar, me surgía otro curso en otro lado, hacer otra cosa en otro lugar, quería pasar otra cosa, pero dije, bueno, pará, yo les prometí a los chicos. ¿En qué contexto se los prometí? Quinto grado, 11 años más o menos, 10, 11 años. En ese momento yo estaba leyendo también mucho Krishnamurti, un libro muy lindo que es sobre la educación, y que hace es como un libro donde le hacen preguntas y él va respondiendo, y me parecía también muy interesante las preguntas. Y una de las preguntas que incluso le hacen a los chicos es ¿por qué crees que te educan? ¿No? Entonces yo, dentro de, digamos, en el colegio de inglés con los chicos de 10 11 años, fui y les hice esa pregunta. Me acuerdo las caritas de los chicos mirando como, yo soy muy chiquito para este tipo de preguntas, ¿viste? Me dice uno, como... eh, ¿Y por qué les llevé eso en ese momento? Porque a mí lo que me pasaba es que, si bien, digamos, y esto es algo que siempre lo digo, siempre con todas las personas con las que trabajé en todos los contextos educativos,
no dudo de su pasión por la docencia, porque además para mí para ser docente te tiene que gustar, tenés que poner pasión, porque si no, no lo sostenés en el tiempo, básicamente, o sea, te enloqueces en el medio, pero... y me pasaba eso, por ahí me reunía con las docentes en, digamos, en el recreo y veía que el entusiasmo por enseñar estaba, pero al mismo tiempo había como una desconexión entre nosotros, digamos, docentes y los chicos, y al mismo tiempo veía que a los chicos cuando les decían, bueno, si te doy para elegir, pues les hice esta pregunta, si te doy para elegir, vos ¿irías o no a la escuela? Obviamente vos pensás que por ahí dicen que no. No, la mayoría decían que sí. Y al mismo tiempo se quejaban, ¿no? De lo que era la escuela. Entonces, con todas estas como preguntas, les hice esa pregunta a los chicos, fueron respondiendo y me acuerdo se generó una tarde, fuimos al jardín con sus hojitas, les hice algunas preguntas más un poco más enfocadas a su edad y las fueron respondiendo. Y la verdad que no solo me respondieron, me sorprendieron mucho sus respuestas, sino también como la seriedad realmente se lo tomaron en serio. Creo que fue uno de los trabajos por ahí que les hice hacer, como por decir una tarea de las que les hice hacer, donde más vi que se involucraron. Y dije, como que esto es en verdad lo que queremos cuando enseñamos, ¿no? Ese compromiso, ese decir, estoy poniendo todo de mí en esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque quiero, no es que lo estoy haciendo porque la maestra me lo pide y listo. Entonces, un poco esas dos cosas, ¿no? Las respuestas a las preguntas y su compromiso me hicieron decir, bueno, yo les prometo que voy a hacer que sus respuestas lleguen a los adultos que toman decisiones acerca de la educación, ¿no? Y obvio pasó el tiempo, entonces mi primer, digamos, pasito a cumplir esa promesa fue que a fin de año recopilé todas las respuestas y hicimos la reunión de fin de año con los maestros y los directivos del colegio y les dije, bueno, miren, acá en quinto grado les hice estas preguntas, respondieron todo esto, tengámoslo en cuenta para el año que viene, lo que queramos considerar en las planificaciones, bueno, así, ¿no? Eso fue como mi primer paso. Después, también, bueno, pasaron cosas muy lindas durante todo ese periodo. Un día teníamos la posibilidad de hacer las clases abiertas, entonces venían los padres y las madres a las clases abiertas, y una de las madres en ese momento trabajaba en el Ministerio de Educación, y la verdad que le gustó lo que vio cuando nos vio trabajar a todos juntos, digamos, esa forma por ahí diferente, y entonces me invitó a trabajar con ella en el Ministerio de Educación, entonces ahí ya me hizo como un pasito más cerca de decir, bueno, ahora les voy a llevar estas respuestas de los chicos a realmente los adultos que toman decisiones respecto a la educación, ¿no? Y llevárselas un poco con la práctica, porque fuimos visitando provincias, estuvimos por el sur también, aplicando estas cosas como esta integración, pues también lo que yo veía, a ver, eran diversas las respuestas de los chicos, ¿no? Pero muchos sí la necesidad de explorar con distintos lenguajes, o sea, que no sea solamente sentarse, mirar hacia adelante un pizarrón o una pantalla hoy por hoy y escribir, sino la posibilidad de moverse, de estar afuera, de estar al aire libre. También había muchos interesados en la tecnología, digamos, pero como eso, incorporar nuevos lenguajes a la hora de aprender. Y bueno, después también fui conociendo en danza terapia, en mis viajes por distintos lugares, gente con, digamos, ideas afines, y ahí me encontré con mi colega de Soy Bosque Samia, que es una francesa psicóloga, marroquí, así como una muy linda persona que viajó así por todo el mundo, que se vino acá a Buenos Aires a estudiar también acá danza terapia, y con ella entonces dijimos, bueno, a ver, esto que estamos viendo, empezamos a convocar a exalumnas mías y querían venir como unos talleres donde trabajábamos estas cosas ya más bien enfocadas en lo que es educación, bueno, ¿qué cambiarías? ¿Qué proponés? Dijimos, bueno, a ver, estas respuestas que ustedes van encontrando, las vamos a llevar a chicos de otro contexto nada que ver. Entonces, las filmamos a las chicas, fue todo un año de trabajo, que además venían los lunes después del colegio, ¿no? Plena adolescencia, y decís, era un grupo de más o menos 10 chicas que se comprometieron eso, a decir, bueno, a ver si la educación también depende de mí, digamos, las niñas, ¿no? Decían, también depende de mí, ¿qué puedo hacer yo para cambiarla y no pretender solamente que por ahí los adultos la cambien o los maestros cambien, sino, bueno, desde mi lugar, ¿qué puedo hacer? Y ese fue un poco la premisa. Entonces, con ese trabajo de, sí, un año o 2 años, te diría, llevamos esos videos, todo ese recorrido a la India, escuelas de la India, y fuimos también entrevistando a los chicos, y vos decís, bueno, 2 mundos completamente diferentes. O sea, incluso el sistema educativo en India es muy diferente. Son 60, 80 chicos en un aula. Ahí sí aprenden como materia canto, danza, lo tienen como materia.
Y tienen que ser igual de perfectos en matemática que cantando y bailando, digamos. Bueno, o sea, muy diferente culturalmente, pero a la vez era como, mira, los chicos allá, en la otra punta, digamos, del otro lado del mapa, nos están diciendo lo mismo que nos dicen acá en Argentina. Entonces dijimos, por ahí acá hay algo muy concreto que podemos hacer escuchar, ¿no? Entonces un poco esa es la premisa, bueno, hacer escuchar. Y en un momento a mí me pasaba que estaba muy enfocada, que por ahí creo que más tiene que ver con mi proceso y en ese momento mi edad, ¿no? Como decir, bueno, a ver, escuchemos las voces de los chicos, como si lo central fuesen sus voces, y de repente fue, escuchemos, ¿no? Las voces de los chicos, las voces de los docentes, escuchémonos a cada quien. Y eso fue todo otro proceso, digamos, ¿no? Como que Lila con el libro hace un poquito esa transición, te muestra, mira, los chicos están diciendo todo esto. Y también está el documental, Lila. Están proponiendo esto. Y ahí ya empieza a haber algunas semillas, porque incluso hicimos capacitaciones docentes, escuchamos a los docentes, y mismo los chicos en el proceso se daban cuenta que, pero si yo quiero que me escuchen, yo también tengo que escuchar, ¿no? O sea, fue como que empezó a despertar, ya en el libro se ven algunas semillas de eso, y como que de Lila en adelante, digamos, el libro y el documental en adelante, ya el proceso empezó a ser más de una integración. Esa integración que yo te contaba antes, que veía tanto en los docentes como en los chicos que faltaba, fue como, claro, no es escuchar a un solo lado, ¿no? Sino es escuchémonos y también la responsabilidad de en eso cada uno y cada una decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar para mejorar lo que me parece que hay que mejorar? Y en eso estamos ahora. Y en eso estamos, no, muy interesante. Para ordenar un poquito también para quienes van a ver después, o sea, pueden ir entrando y qué sé yo, pero bueno, estamos hablando de esto, ¿no? De este libro de Lila, que tiene que ver con transformando la educación creativamente. Un poco ahí Delphi nos contaba del proceso, ¿no? De tu proceso, que más o menos todo esto que nos contaste, ¿cuántos años? El libro lo publiqué en el 2016, me llevó escribirlo 2 años, el día que decidí voy a escribir un libro, pero digamos, llegar a tener un material así como para escribir un libro es un proceso mucho más largo. Imagínate, yo terminé la secundaria en el 2003, en el 2004 ya estaba trabajando como docente y el libro en el 2016 y hoy sigo, o sea, y tengo ya 40. Así que mucho tiempo con, digamos, enfocada en lo mismo. Eso es lo que también veo, pero como te digo, enfocada en lo mismo, al mismo tiempo, para mí lo mismo es por ahí este camino de lo que es educación, ir integrando en eso los lenguajes que a mí más me enriquecen. Incluso también, digo, hace tiempo que ya doy clases de yoga, entonces todo lo que es lo corporal, lo musical, lo rítmico, siempre estuvo y sigue estando en lo que es mi trabajo con la docencia, digamos. Claro, no, pero por eso te lo pregunto más que nada, ¿no? O sea, no por marcar un tiempo desde un lugar, sino justamente porque creo que una creación, uno es donde, como dijiste, ¿no? Si hablamos de la historia, ¿dónde empieza la historia de uno? ¿No? O sea, es un Claro, poco lo mismo y me parece súper interesante. Yo cuando veo estos vivos tiene mucho que ver, bueno, con la información que traemos, digo, todo lo que podamos desglosar a hora del libro y un poco del proceso, ¿no? De la persona que le llevó a hacer eso, ¿no? Y a cada quien, si uno ve, nos lleva a eso, diferentes instancias, diferentes movimientos internos, y es a lo largo de por ahí de toda nuestra vida, donde en el medio incluso van surgiendo otras cosas, ¿no? Como vos decís, o sea, también tuviste tu banda, no sé si la seguís teniendo, eh, bueno, y no sé, los viajes, qué sé yo, todo eso que va sucediendo que hace que también se enriquezcan todas las áreas, porque yo creo, bueno, esto es desde mi campo, ¿no? También es como que tiene que ver con lo educativo igual, ¿no? Pero desde otro lugar por ahí, por eso también es muy interesante. Bueno, somos multidimensionales y todas las áreas de nuestro ser se van integrando y nutriendo, ¿no? A veces tiene más foco una, a veces tiene más foco otra, pero todo está sucediendo igual al mismo tiempo en algún punto. Entonces, por eso te lo pregunto, porque me parece súper interesante también para el que escucha, ¿no? claro, Cuando estamos por ahí dentro de eso, lo mismo, ¿no? Yo lo voy a llevar a este lugar, ¿no? Como algo de lo educativo, sistemático, que se pone muy lineal, que se pone como muy desde un lugar y una estructura, en realidad la creación, por lo menos desde mi cosmovisión, es otra cosa, ¿no? claro. Entonces, es una pluralidad y una multidimensión y demás, bueno, vos venís también
con la creación que tiene que ver con el método de la magia de José Luis Parise. Entonces, bueno, digo que me parece también interesante nombrarlo. Justo vi una entrevista ayer para adentrarme que encontré Ah, qué en bueno, mira. YouTube. Sí. No, vi la entrevista que te hizo a vos un señor, que no me acuerdo qué, y ¿cómo se llama? Perdón. Pero que Claudio él María, nombraba, ¿cómo? Claudio María Domínguez. Sí, y bueno, y él nombraba eso también, ese proceso en conjunción con esto, y después vi lo que vos me pasaste, que también tiene que ver, ¿no? Con eso que también te atraviesa. Entonces, si Exacto. bien hoy estamos hablando de este libro y la educación y demás, bueno, todo lo que nos atraviesa a cada uno desde sus perspectivas, ¿no? Y su forma de ser para llegar a una creación o seguir creando también, ¿no? Como algo que se sigue retroalimentando. Entonces me parece Sí, súper interesante. que incluso ahora que te escucho pienso también en esto de como un poco el reflejo y el espejo, ¿no? Porque creo que una de las cosas más desafiantes y al mismo tiempo más enriquecedoras es decir, la coherencia en que, a ver, si para mí la educación tiene que ser integral y considerar todas las áreas, digamos, ¿no? No limitarse a una forma por ahí, eh, que eso también sea mi vida, por decirlo, ¿no? Entonces decir, bueno, me nutro con esto, con esto, con esto, por acá, pero siempre, y ahí también entra mucho recién lo que vos decías de lo que es el método de la magia, decir, bueno, pero el camino es este, ¿no? O sea, Claro, tener bien claro el camino y cómo ese camino se enriquece con toda esa pluralidad y con todo lo que, digamos, también es lo que le propongo a los chicos, porque por ahí esto también mucho me pasó en el proceso de, principalmente ahora más en este tiempo, de enseñar a docentes. Muchas veces les muestro el documental y claro, por ahí una maestra de química, una maestra de matemática me dice, sí, todo bien, pero yo no voy a ponerme a hacer esos ejercicios de danza con mis alumnos, tipo, no entiendo cómo les voy a aplicar química así, ¿viste? Entonces yo ahí les muestro y les digo, no, ese es mi lenguaje para enseñar lo que yo quiero enseñar, o sea, lo que te quiero mostrar con el documental y con este, digamos, recorrido que venimos haciendo tanto desde escuchar a los chicos y escuchar a los docentes es, bueno, encontrar el tuyo, ¿no? Que por ahí no tiene nada que ver con el mío y seguramente digo, qué bueno, porque entonces también que haya también una pluralidad de formas de enseñar que respeten, digamos, las distintas maneras, siempre y cuando sea, bueno, desde adentro, ¿no? O sea, y esto del espejo de escuchar, empezar por ahí, de hecho, una de las cosas que cuando volví de la India, que venía con todo esto de decir, bueno, de escuchar a los chicos y con todas estas respuestas, y decir, bueno, ¿cómo encauzo todo esto en algo como concreto, ¿no? Decir, bueno, el libro que lo lean los docentes y por ahí se inspiran y empiezan a aplicar algo de esto y así. Y ahí tuve la suerte también de involucrarme en un proyecto que ya desde hace 5 años que estamos, que es Alumnitos, que ya no es un proyecto, ya es una realidad, donde los convocamos a los chicos de todo el país, incluso ya desde hace unos años de distintos países, a escribir las historias que más como representen su lugar, su región, ¿no? Pero la premisa es que hablen con sus abuelos, con los abuelos de corazón, ¿no? Como, y que encuentren en esas historias de antes soluciones a los problemas de ahora. Entonces, eso que por ahí esa parte que te digo que me faltaba, ¿no? Con decir, bueno, escuchamos a un solo lado, se encontró con esto de alumnitos de decir, nos escuchamos de los dos lados y generamos además una respuesta diferente, ¿no? Entonces vos ves a los chicos que hablan con el abuelo y que de repente te traen una respuesta al bullying en un mito de hace no sé cuántos años en Mendoza, ¿no? O te trae incluso una respuesta a algún problema ambiental o no sé, de todo. O sea, hay una variedad increíble también lo que es la riqueza de nuestro país. Bueno, vos, Ari, que estás viajando por el mundo, lo vivís el día a día, digamos, en carne propia. Pero eso, ponerlo en palabras y con eso además traer alguna solución que aporte, que inspire a otros chicos incluso, que los invite también a hablar con sus abuelos, que por ahí, no sé, historias de chicos que decían, no hablaba con mi abuelo porque está peleado con mi papá y no tenía comunicación y de repente por escribir esta historia no solo que te escribiste historia, sino que generé una historia nueva de una comunicación nueva con mi abuelo, ¿no? Me fascina lo que estás trayendo. Vamos a hacer un paréntesis en esto de alumnitos, porque me interesa. Antes de preguntarte más concretamente sobre eso, de hecho, me hiciste como asociar. A mí de chica, o sea, de chica, cuando hablo de chica, siempre es como el periodo, mi primaria, o sea, antes de pasar a la secundaria, ¿no? Porque también en la secundaria uno es chico. Pero de niña, en esa infancia, me pasaba un montón, y por ahí principios de la secundaria también, como había respuestas de los adultos, sobre todo de mis adultos cercanos, donde
la respuesta a ciertas cosas era como, no, eso ya les toca a ustedes, ¿viste? Sí, Eso les toca a ustedes, nosotros ya está. Y yo, o sea, no entendía ni por qué me enojaba la respuesta, ¿viste? O sea, era como, porque no o sea, era como no, o sea, no, bueno, nada, con mucho proceso y el diario el lunes siempre, un poco en un momento dije, claro, o sea, una incoherencia, ¿no? Porque es como, ustedes son mis referentes en un punto, o sea, entiendo hoy en día desde muchas otras aristas esa respuesta también, digo, claro. o sea, tiene su lugar y lo puedo comprender, pero en mí me pasaba esto de integremos, ¿viste? De hecho, hasta creo que he escrito en algún momento como eso, o sea, no me digas que ya está y que eso me toca a mí y no integrar, ¿no? Era como, Claro, si vos seguís en esta vida, vos seguís en este mundo, era como, entonces me trae a esto que traes, ¿no? Que es muy hermoso, de integrar, ¿no? Las edades, bueno, integrar todo, ¿no? Pero en ese sí, sentido, eh, eso y me hiciste acordar. Porque para mí fue muy importante, ¿viste? Es como que algo que lo tengo como muy marcado. O sea, sí, no, hay que integrar. O sea, no separemos, no separemos por nada, ¿no? Pero ni por claro. generaciones, ni nada. Bueno, y dicho esto, me interesa eso, ¿no? ¿Cómo llegan, o sea, alumnitos, digamos? Hoy en día, ¿dónde sucede? ¿Cómo sucede? ¿No? Como para meter esa información en el medio que me parece hermosa. Sí, Alumnitos, o sea, el nombre total es Alumnitos Argentina Te Escuchamos. Eh, lo pueden encontrar, digamos, en alumnitos.com, ahí tienen toda la información. Ahora estamos en la quinta edición del concurso. Ya concluyo, digamos, lo que es la quinta edición en lo que es este año. Ahora, en poquitas semanas, tenemos lo que es el evento de premiación, donde es muy lindo además porque los mismos chicos con sus comunidades eligen los ganadores. O sea, hay un jurado que selecciona como los primeros y después en cada escuela se juntan, llaman, hacen notas en la radio, llaman a todas sus familias y el día de votación eligen, digamos, votan el escrito que más represente su región. Nosotros lo llamamos como eso, los que más representan su región, no tanto por ahí los ganadores, ¿no? Porque entendemos que los que ganan son todos por esto que te cuento, o sea, hay premios más invisibles que son todo el recorrido y el proceso a la hora de decir, ah, mira, me gané llevarme esta solución a mi vida gracias a conectar con esto y a expresarme, ¿no? Eh, bueno, pueden encontrar toda la información ahí. Es un concurso que está abierto a todos los chicos de todo el país. Incluso también lo abrimos desde este año en Uruguay, ya hace 2 años en Colombia y en España también. Así que todo niño, niña que quiera participar desde esos lugares está invitado a participar. Pueden encontrar incluso en la página web, que es muy hermoso esto y esto se está usando también en las escuelas, son los libros digitales donde están los cuentos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta edición, ahora ya está por publicarse, con las historias de los chicos de cada región, que es una hermosura, realmente es una hermosura. Y además, con la primera edición lo que hicimos fue hacer un documental, o sea, viajamos a las escuelas, entrevistamos a los directivos, a los docentes y a los escritores, y los escritos que ellos hicieron los pasamos a guión, hicimos capítulos animados. Estuvieron en la tele y además tuvimos como la sorpresa total de que ganamos un Martín Fierro con eso, lo cual fue como, mirá qué lejos pueden llegar las palabras de los chicos, ¿no? Ellos mismos decían, como estaban en Córdoba, en La Rioja, festejando, conectados ahí y no lo podían creer. Les hacían notas por la tele, estaban todos así, de repente pasaban a ser héroes, ¿no? De sus lugares. Y esos capítulos se pueden ver, están, bueno, después en la página pueden encontrar dónde los encuentran. Y son capítulos muy lindos además porque generan ese debate en las familias, ¿no? Es como que son capítulos que invitan a la familia a verlo. Bueno, vos, Ari, tenés tu sobrina o tu sobrino que tuviste el cumple el otro día, ¿no? Sí, tengo dos sobrinos, sí. Perfecto, te los recomiendo para que los veas con ellos, porque me acuerdo, por ejemplo, hubo uno de unas chicas de Misiones que hablan del Yacilla Teré, que bueno, es así como un personaje mítico de Misiones, y ellas eligieron trabajar el tema del bullying a través de ese mito y esa leyenda urbana. Y un día lo mostramos en una feria del libro y me acuerdo un nene levantó la mano, como que abrimos así preguntas, tipo si querían comentar algo, y un nene en Buenos Aires, vos decís, una historia que escribieron unas chicas en Misiones, un día se sentaron a escribir, hablaron con el abuelo, tuvieron esa idea y escribieron eso, y de repente le tocaron el corazón a un nene de acá de Buenos Aires que dice, a mí me pasa eso, yo sufro de bullying y gracias a ver esto me di cuenta que tengo que animarme a ser valiente, ¿no?
Y vos decís, claro, que esto es también, ¿no? Como, porque muchas veces podemos enseñar nosotras y nosotros y también muchas veces decir, generar ese espacio para que los mismos chicos puedan como compartirse sus aprendizajes, ¿no? Y nosotras también tener la posibilidad de hacer de sostén de eso y también de generarlo. Así que eso así como una perlita de una de las cosas que trae alumnitos entre varias. Hermoso. Bueno, después lo voy a dejar también escrito en el feed como información para el que quiera y sepa. Y de hecho lo respondiste porque te iba a preguntar, ¿hay libros escritos sobre esto? O sea, como se Sí, 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 sí. publican, porque me parece un material riquísimo. Bueno, por ya todo lo que dijiste, todo lo que integra, siento, ¿viste? Como eso. Como que a veces, más allá de lo que hablemos o, bueno, donde pongamos el foco, siento que es comprender todo lo que integramos siempre mucho más allá de lo que a veces somos conscientes, ¿no? Y después, eso, como decís, ¿no? Como, nos dimos cuenta de, claro, esto le llega, todo el tiempo está viendo esas resonancias y van llegando, y las que no nos enteramos, o sea, las que no se enteran ustedes, incluso con este proyecto, ¿no? O sea, Claro, como, exacto. nunca sabes, digamos, hasta dónde llega eso que se está diciendo, comunicando, expresando, digamos, ¿no? Como, y compartiendo. Y eso es muy hermoso, porque, bueno, volvemos a Lila entonces, porque esto es Volvemos a algo que Lila. aparece, claro, que aparece en el medio. Lila es muy lindo también porque al principio, bueno, el prólogo lo cuenta todo una de las alumnas de este proceso que invitaron vos y la otra chica no, perdón si no me Samia, acuerdo los sí. nombres, perdón por eso, eh, a participar, ¿no? De esta investigación, digamos, exploración. ¿Querés contar un poquito de esa investigación, exploración? Igual porque, digo, ella lo cuenta en el prólogo muy hermoso, desde su mirada, que cuando le tengan el libro, los que quieran tenerlo, lo pueden leer. Pero bueno, sé que entonces eso fue todo un proceso, ¿no? De bueno, era una actividad extra y pasaron un montón de Sí. cosas. Sí, ellas ya en ese momento, cuando las convocamos, ya no eran más mis alumnas, pero eran de las que les había hecho las preguntas en su momento, ¿no? Y siempre hablábamos con ellas de, bueno, lo que pensábamos de la educación, qué pensaban ellas, incluso como que fueron de mis alumnas las que fueron como acercándose más a decir, che, pero esto que estamos haciendo veo que es diferente y me interesa por esto, por esto y por esto. Entonces, al principio le dijimos, bueno, miren, vamos a reunirnos los lunes a explorar y trabajar lo que es la educación desde todos estos lenguajes. Y ahí es donde te digo que iba integrando, además en el aula, digamos, lo que es, bueno, el ejercicio de la línea, esto te lo digo a vos, Ari, entre nosotras, que lo pueden encontrar en Lila, la línea creativa, ¿no? Yo les fui poniendo mis nombres a esos ejercicios, así apropiándomelos, que lo aprendimos con Débora, Calmar y Marina. Bueno, entonces hacíamos. También incluso trabajamos mucho, yo junto con Sami aprendimos también bastante con Rubén Segal, que nos como incursionó en todo lo que es el teatro foro. Entonces, al mismo tiempo que estábamos haciendo todo eso, estábamos dando, digamos, estas, no sé si eran clases, eran más como encuentros con las chicas, que aparte era muy bueno porque venían, eran ya en ese momento, eran alumnas mías de un colegio de inglés, pero ellas iban a la mañana a distintos colegios. Entonces, no, o sea, eran amigas, pero venían como de contextos un poco diferentes y veníamos, me acuerdo que tomábamos una merienda, traíamos todas cosas ricas, era parte del plan, comíamos algo rico y después subíamos al espacio de yoga y ahí eran todos como dinámicas de movimiento, expresión por mil vías diferentes, representábamos situaciones también como te digo, con teatro foro, teatro imagen, incluso a veces alguna de ellas traía alguna temática, me acuerdo que en un momento había una que había tenido medio un conflicto con una docente y la verdad que la estaba pasando muy mal ella y decía, no, yo siento que no me banca, no me aguanto más la clase, ¿viste? Bueno, cosas normales por ahí de los adolescentes y hoy por hoy en la escuela que más allá de si es una cuestión del docente, de la alumna, son cosas que suceden. Entonces lo abordamos desde el teatro, me acuerdo que la hicimos representar la imagen, después pasaban las amigas y como que le proponían respuestas diferentes, bueno, y ella después todo eso lo llevó a hablar, o sea, a la conclusión que llegó es, bueno, tengo que hablar con esa docente, lo habló, fue muy rico eso realmente para ambas, o sea, ella pudo continuar, digamos, pues ella decía, ya no quiero ir más, o sea, al punto de, ya estaba realmente afectando en un nivel que era, no quiero ir más a la escuela, ¿no? Entonces, pudo hablar con la docente, pudieron entenderse, ver lo que le estaba pasando a cada una y ella pudo continuar
digamos, con las clases bien, y entendiendo también que no era una cuestión personal, qué sé yo, sino por ahí diferencias, pero no era una cuestión entre ellas, digamos. Y bueno, y lo del prólogo fue muy lindo además porque no fue que Sol dijo, voy a escribir el prólogo para Lila. Yo ya estaba con todos mis capítulos, todo prolijito, todo mi libro, y decía, ay, no tengo un prólogo. Estaba como terminando, digo, me falta el prólogo, ¿qué puedo hacer con el prólogo? Esa misma semana que yo estaba diciendo, bueno, ¿qué hago con esto? Y si no, digo, si no, no hago prólogo, ya está, no sé. Sol, que ya había pasado un tiempo, porque imagínate, como te digo, a mí el libro me llevó a escribirlo creo que 2 años, ya habíamos hecho los viajes a la India, ya habíamos estado también en otros lados, o sea, con las chicas seguimos más o menos 2 años y después seguimos en contacto, pero ya los talleres, digamos, semanales habían concluido. ¿Por qué? Porque también ya en la conclusión del proceso las habíamos filmado y entrevistado para llevar eso que habíamos como el resultado de todo ese proceso, llevarlo a la India, ¿no? Como que medio que ahí se hacía como bueno, todo esto lo armamos en una especie de documental con nuestras posibilidades en ese momento, ¿no? Y los llevábamos y se los mostrábamos a los chicos de la India y habríamos ahí otro debate. Y entonces ahí de repente me llega un mensaje de Sol y me dice, Delphi, mira, te quiero compartir esto que se lo preparé para Santina porque cumple años, que Santina era otra de las chicas que trabajaba con nosotras, y dices, y como hablo de los encuentros nuestros, te lo comparto. O sea, ni siquiera es que lo pensó como prólogo para Lila, pero quedó perfecto. O sea, y llegó en el momento justo. Así que eso es el prólogo de Lila. Hermoso, hermoso. Me encanta. Bueno, esto, o sea, el libro lo pueden conseguir, se puede seguir, se sigue consiguiendo, digamos. El libro lo pueden conseguir, me pueden escribir estoy pensando, en la página web soyvos.org o acá en Instagram me pueden escribir. Lo tengo ahora, me quedan poquitas versiones en papel, tengo el libro en versión digital, pero bueno, seguramente pronto voy a hacer alguna nueva edición. Pero sí, lo pueden conseguir ahí. También doy cursos de Lilá online ya desde hace un tiempo junto con mi marido, que es musicoterapeuta y que también está en el camino de la magia conmigo, y brindamos cursos de Lilá para adultos ya hace un tiempo, que están las grabaciones y que también ahora estamos concluyendo lo que es el segundo módulo. En noviembre concluimos el cuarto encuentro del segundo módulo, así que eso también me pueden escribir directamente. Está bien, sí, no, lo decía para pasar ahora a esta segunda parte, digamos, ¿no? Después de todo este Ok. proyecto, llegar a un poco lo que me mostraste el otro día, de lo que están haciendo hoy día, digamos. También está el documental, eso está en YouTube. El documental está en YouTube, pero me lo tienen que pedir porque no está abierto. Ah, Así que quienes están escuchando el vivo y lo quieren recorrer, escríbanme y se los paso. ok, pensé que sí estaba abierto, pero no. No, Bien, ok, claro, yo sí, porque en su momento cuando compré el libro te abría claro, ver exacto. el documental, sí. Bueno, de todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, yo quiero rescatar esto, ¿no? De lo importante que es escucharnos, ¿no? Para todos los lugares. O sea, primero propiamente, o sea, como primero uno, escucharse también a uno mismo y de ahí escucharnos, ¿no? Escuchar la diversidad, las diferentes opiniones, qué le pasa al otro, ¿no? Como, y qué nos pasa en conjunto también, digo, porque también hay algo que pasa in situ cuando es que en una educación, en un aula, por ejemplo, digo, todo el tiempo es en esa sinergia energética, digamos, ¿no? Claro. De conjunción del todo, digamos, ¿no? Entonces, nada, eso quiero rescatarlo antes de continuar y me parece súper valioso, importante. Y también el hecho de que todo esto fue construido, creado, por decirlo de alguna manera, en un contexto de lo más, ¿cómo decirlo? Lo más conocido como, o sea, dentro del sistema, quiero decir, ¿no? Perdón si acá las palabras no van, pero claro, me hizo acordar mucho todo esto también, no sé si leíste alguna vez Bitácora de Escuela. No, No, bueno, te lo recomiendo, de hecho, es un libro dale. muy chiquitito, está redactado a través de 9 historias de 9 alumnos, no me acuerdo ahora, después voy a buscar el nombre, tengo la computadora al lado, de la autora, que justamente ella fue directora de una escuela, y escribe Sí. este libro a raíz de lo que sucede y de sus ganas de transformar un poco ciertas reglas y formatos que había en su momento, y creo que hoy en algún punto siguen estando, dentro de la educación, no me sale convencional, no me sale qué palabra Claro, usar, formal. Sí, sí, sí. sí, pero bueno, que por ahí no son otras líneas de educación que hoy ya están más abiertas y demás.
sino que tiene que ver directamente, ¿no? Con el sistema principal, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, me parece interesante como nombrarlo, ¿no? Como a veces creo que nos quedamos en un lugar, o sea, y también es muy difícil muchas veces romper con ciertos patrones por estar inmersos dentro de una cultura o un formato. Entonces, como a veces el pulso ese de, bueno, esto, no sé, a mí no me gusta o me sirve tal cosa, o qué sé yo, desde recordar esa niña que en la secundaria miraba y decía, no, pero yo esto lo enseñaría de otra manera. Bueno, todo eso que también si lo escuchamos, si le damos cauce, le damos lugar, incluso dentro de lo que parece imposible cambiar o transformar, sucede, ¿no? Por eso este otro Sí. libro también me parece súper interesante porque tiene que ver con eso, con todo un proceso que transformó a muchas personas en ese momento también, como ahora lo que vos estás haciendo, lo que ustedes hacen también va transformando, ¿no? Desde incluso alumnitos, ¿no? Como bueno, todo eso que va generando una erosión, voy a decir yo, suavemente desde esas posibilidades. Y, Sí. y es dentro, ¿no? Del sistema más formal, digamos, Eso ¿no? es una de las cosas que a mí más me generan como desafío que me entusiasma. De hecho, me acuerdo comentarios por ahí de mis colegas muy al principio que me decían, vos con esta metodología tenés que ir a enseñar en colegio Waldorf. Y yo le decía, lo que pasa es que ahí ya tienen esto, o sea, ya tienen esas, no era esto porque no era lo mismo, ¿no? Pero ya tienen esas formas diferentes y todo. A mí lo que me interesa es traer acá algo diferente, ¿no? Como, y esto por ahí de ir desde adentro y también viendo las potencialidades de lo que hay también dentro del sistema, porque la verdad que hay un montón de riqueza, como te digo, yo conocí proyectos increíbles, directores que no lo podés creer, o sea, proyectos dentro de escuelas que hicieron, no sé, desde radios que armaron, me acuerdo una escuela mapuche, yo no sé, cuando después viajé para hacer el documental, he tenido como conversaciones con directores que decís, son esas joyas que querés guardar para toda tu vida, es decir, poner play y acordarte todas las mañanas. Hay un director en la Patagonia que tiene estas ideas y está transformando todo, ¿no? Como que, y eso está. Entonces, un poco también mi idea era, o sea, desde adentro de todo lo que es el sistema actual, ir, esto como que vos decís, no se me había ocurrido la palabra erosionando, pero me parece piola, como mostrando como eso, transformar la educación más desde adentro, ¿no? De lo que queramos transformar y también decir hay cosas que funcionen y que están buenas de lo que ya está, no es que está todo mal, ¿no? O sea, obviamente como todo, el mundo también va evolucionando, el tiempo va pasando, hay cambios que van sucediendo, bueno, ¿qué tomamos, qué mejoramos, qué afinamos? Sí. Y sobre todo, cuánto nos predisponemos a eso, ¿no? O sea, por eso digo, me parece hermoso escucharte y también escuchar eso, ¿no? Me encontré con directores, me encontré con otras mentes y posibilidades, porque muchas veces por ahí pasa eso, ¿no? De encontrar el límite como, no, eso es imposible de hacer acá, ¿no? O más Claro, allá de vos tenés que ir a otra escuela, es como, no, eso es imposible de hacer acá, ¿viste? También te puedes encontrar con límites más fuertes incluso, ¿no? Entonces, bueno, nada, siento que es lindo como ver que sí se puede, que sí hay formas, que sí hay personas, ¿no? Como en esa disponibilidad y que, bueno, supongo que esto también tendrá que ver con el método que vos transitas, pero que uno entonces se va encontrando, ¿no? Como decían, bueno, en el video que me pasaste, ¿no? Como está la meta, entonces se va abriendo el flujo de, de posibilidades para que eso sí suceda, ¿no? claro. Y eso me parece, ¿no? Como lindo también de rescatar cuando se nos aparece como dentro de nuestras posibilidades, que por ahí, bueno, vos tenés el método como una gran posibilidad también, ¿no? De haberlo transitado, de haberte enfrentado con un montón de cosas, seguro, dentro de eso, y que lo vas haciendo hábito, como todo lo que contaste, y bueno, por ahí hay personas que a veces no, o sea, ni tocan de oído y la imposibilidad o el límite, la puerta cerrada del otro lado, echa para atrás, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Eh, bueno, nada, como que quede ese mensaje de que sí es posible y seguir escuchando, ¿no? Esa vocecita, esa cosita que dice, es por acá, aún dentro de esto, ¿no? De un sistema que no es, no, eso se hace en otro lado, ¿viste? Claro, No, exacto. claro, o sea, acá también. Bueno, y así llegamos entonces, para no irnos tanto por las ramas, porque esto se fue transformando hasta hoy, como decías, tener el proyecto que se sigue llamando Lila, pero que tiene que ver con formar, educar, no sé bien qué palabra usar, a educadores sería. Claro, sí, lo que hacemos ahora más es a ver, tiene como distintas líneas, porque yo sigo en lo que es proyectos educativos, creo que también
esto todavía no lo había dicho, estoy coordinando un jardín de inglés en La Pampa, donde vamos como integrando distintas maneras de enseñar el inglés, un poco con todo esto que vamos hablando. Y además, no solamente con educadores, sino, digamos, con adultos que tienen contacto con niños y les interesa por ahí una educación desde un lugar diferente al que por ahí estamos acostumbrados, sino como por ahí lo llamamos por ahí desde un paradigma nuevo. Pueden ser incluso, no sé, tías, abuelos, padres, madres, docentes obviamente también. Entonces proponemos una visión de la educación y la mirada respecto de las infancias a través de lo que es el método de la magia, digamos, ¿no? Más que a través como sustento en el método de la magia, que es lo que a mí, como te decía, o sea, cuando yo les hice la promesa a mis alumnos y después, obviamente, llegó un momento que ya no quería trabajar más como docente, que quería viajar por el mundo, hacer otras cosas. En ese momento había surgido un curso muy interesante en Escocia y dije, voy a hacer ese curso, ¿no? Y era dejar todo, ¿viste? Ya había empezado y dije, no, no dejo, no sé qué. Y en ese momento también medio que paralelamente fue que me encontré con el camino de los 11 pasos de la magia, ahí ingresé a la escuela y una de las, digamos, premisas fundamentales es vos qué dijiste que vas a hacer y ser consecuente con eso que dijiste, ¿no? Por más que aparezcan todos los obstáculos que se te presenten, que un obstáculo puede ser interno, como decir, apareció este curso y tengo ganas de hacer otra cosa. O sea, eso también es un obstáculo, ¿no? Las ganas de hacer otra cosa, cuando vos dije, che, pero esas ganas no son consecuentes con lo que dije. Entonces fue, o sea, me ayudó mucho a decir, a ver, me aferro a mi palabra y concreto realmente el libro. Creo que fue una de las primeras incluso cuestiones que llegué a concretar así de decir, bueno, que me llevó todo un proceso. Porque si pienso en por ahí mi historia, como me preguntabas antes, de adelante para atrás, pasé como por un montón de cosas, ¿no? Y no terminaba un curso que empezaba otro y decía, este sí lo termino. Y de repente 2 meses antes me agarraban no sé qué motivo y tenía todos los argumentos por los cuales decir, no lo termino y hacía otra cosa y de repente fue un desafío para mí por ahí, para otro es algo muy obvio, decir voy a hacer un libro, lo hago, lo hago. No era mi forma, ¿no? Era como en el medio, como te digo, de repente no me interesó más la educación y me interesaba otra cosa, o sea, si me dejaba llevar por mis ganas. Y hoy por hoy, mirando para atrás, digo, qué bueno, qué suerte, que me mantuve en mi palabra, porque realmente, como te decía antes, encontré en lo que es el camino de la educación una vía muy rica para integrar todo lo que me gusta, ¿no? Entonces, al final, ese curso, que al final no es que fui a Escocia a hacer ese curso, pero digo, mis cantos siguieron y los puedo integrar a lo que estoy haciendo. Entonces, al final no era que una cosa desplazaba a la otra, sino que, mira, si soy consecuente con mi palabra, no solo que escribí el libro, sino que además enriquecí también todo lo que es mi parte, digamos, del canto, de lo que es lo que a mí más me interesa también, de lo que es el movimiento, la danza, la creatividad. Fue tomando por ahí otros caminos, como te digo, pero incluso pienso ahora, ¿no? Hoy encontrarme, ¿cuántos años pasaron, Ari? Y no sé en qué año fuiste vos, porque yo arranqué en el 2007, imagínate, en el estudio. Y estamos en el 2025. Y más o menos ahí, ¿eh? Sí, puede ser, Sí. puede ser. Sí, sí, son más de 10 años, 15, o sea, yo sí, son muchos, muchos años. Sí. Bueno, Muchos que años. el que nos encuentre en la vida de nuevo para compartir esto también es como decir, mira, viste, es como que parecen cosas por ahí que vos decís son sueltas y de repente son hilos de un tejido que no es suelto, ¿no? Como que va formando una red que está buena realmente. Sí, 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 totalmente. De hecho, para mí ahí, por lo menos desde mi experiencia, es como creer en lo invisible también, ¿no? O sea, en lo que, sí, o sea, como que también hay un pulso, yo siento que uno puede mantener interno de algo y, y ese pulso es el que va haciendo conexiones también, ¿no? Como que de repente también vuelve, ¿no? Algo de, o sea, conecta otras redes, no sé, como que cada uno va encontrando, como siento, también sus métodos de crear. Hay algo que me venía Claro. igual también como en esto de tu historia, que bueno, un poco que es lo que vos estás ofreciendo de alguna manera en estas otras formas creativas de educación, que también vos no lo tuviste. Entonces, hay algo, ¿no? De bueno, porque a mí también me pasó, o sea, terminar la secundaria, qué sé yo, más allá de lo que haya hecho, y como todo eso que no estuvo tan disponible, sino que era algo extra, si era que podías hacerlo, si tenías la posibilidad, si, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en ese momento, ¿no? Es también para explorarlo y hacerlo, digamos, ¿no? Claro. Eh,
Entonces, no sé, me parece como interesante también, digo, entendiendo, digo, la historia de cada quien y el momento también de cada quien, como decís, el que va a una escuela Waldorf quizás ya tiene esa posibilidad de integración de un montón de cosas porque sucede y lo hacen, ¿entendés? Claro. Mira, no lo Como, había pensado nunca, pero tenés razón. No me lo había puesto a pensar, es cierto. sí, 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 porque siento que, o sea, para mí lo que traes dentro de Lila y de estas otras formas de educación creativa y qué sé yo, y lo que traen también otras líneas que por ahí eso ya están establecidas, por ahí como el Waldorf, etcétera, etcétera. Para mí, esto es una opinión muy personal, es lo que tiene que suceder. O sea, como que digo, claro, por lo que decía al principio, digo, somos una multidimensión de muchas expresiones y de hecho cuando somos niños, más allá de ir a la escuela o no, todo lo aprendemos a través de nuestras expresiones, que son cantar, movernos, bailar, como lo quieras llamar, incluso hacer música si querés, digo, como expresarte en todos tus canales. O sea, un niño aprende de esa manera más allá de la escuela, digamos, ¿no? Como cuando somos niños, ni siquiera un niño, nosotros cuando somos niños Claro, total. integrábamos la información de esa manera, o sea, por algo no te quedas quieto, ¿entendés? Como eso, o sea, estás escribiendo y moviéndote al mismo tiempo, bailando, no sé, como que hay algo de eso que sucede naturalmente. Entonces, eh, siento que es por ahí el camino a que sí, a que la educación se transforme completamente en ese sentido, más allá de las ideas de cada quien. Claro, sí, sí, Como, sí. simplemente yendo a lo natural nuestro, ¿viste? Entonces, de hecho, el camino de sanación, si se quiere, digo, yo lo puedo llevar también a ese plano, como en mí lo que yo siento que se sanó, que para mí es integrar, tiene que ver con haber podido empezar a expresarme en todas mis dimensiones, sea cantante profesional o no, digo, por eso te digo, como Claro. son mitos y también cosas que nosotros atravesamos desde un lugar que siguen en boga cada vez menos, pero tienen que ver con otra cosa, o sea, tiene que ver con nuestro ser y nuestra integración de ser, no importa si sos profesional o no, cantar, ¿entendés? Como que libera, que amplía, bueno, podría seguir un montón más allá de, entonces me parece muy hermoso y por eso también te convoqué a este vivo, digamos, ¿no? Como, como que digo, bueno, es más, porque lo empecé a leer en el viaje, me lo llevé de viaje, no lo había leído antes, ¿entendés? Y me Y dio era el ganas de momento hacer este, como, se ve. claro, dije, ah, claro, o sea, tengo que hacerle, o sea, un vivo con Delphi, ¿entendés? Y muy hermoso porque el próximo vivo que hacemos con Debbie, que Sincronías de la Vida se canceló, que iba a ser 2 semanas pasadas, digamos, habíamos Ah, mirá. quedado, se pasó porque ella se enfermó, entonces, bueno, al lunes que viene es de educación por el arte, que es un movimiento que nació en una época de la historia que Patricia Stokoe, que es la creadora de la expresión, lo recontra tomó, atravesó, y bueno, muchos creadores y pensadores de esa época atravesaron por ese movimiento que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me parece como muy anillo al dedo, digamos, quedaron los dos vivos juntos. Hubiera sido también al revés, pero bueno, por algo se da así Claro. y lo dejamos ser, digamos. eh, Así que bueno, entonces, para recapitular lo último, es esto. Hoy en día, el proyecto este Lila, yo dije que era claro, no es para educadores, es para todo tipo de persona que quiera adentrarse en comprender, o sea, ¿cómo lo resumirías vos con tus palabras? Y lo que es, digamos, nosotros lo proponemos como Lila, son encuentros de transformar la educación creativamente. Lo que implica, digamos, es el vínculo, trabajar el vínculo con los niños, el aprendizaje de los niños, los procesos de aprendizaje de los niños, desde una mirada diferente que, digamos, te invita, como todo lo que es esto, bueno, ya por ahí no quiero explayarme mucho en esto ahora, pero te invita a reconocer que la educación inicia desde adentro hacia afuera, con todo lo que esa frase implica, ¿no? Que por ahí puedo decir, bueno, sí, desde adentro, bueno, sí, pero ¿qué significa desde adentro hacia afuera? Y bueno, y ahí ya hay como incluso mapas, herramientas muy concretas. Ahora estamos en este segundo módulo, estamos trabajando lo que es coordenadas de planificación, que es coordenadas muy concretas, son 4 coordenadas con las que planificar lo que quieras en la vida. No sé, sos madre y necesitas planificar la semana con tu familia porque se te suele ir de las manos hasta decir cuándo llevo a mi hijo al colegio y después justo le invito a un amiguito, pero yo tengo que hacer tal cosa y tengo que además trabajar y, o sea, desde eso a decir, bueno, planificar mi plan de vida de lo que quiero hacer o planificar
el año con mis alumnos y trabajo en un aula, o planificar mis clases, o planificar mi trabajo, o planificar, digamos, esas mismas coordenadas te sirven para todo eso. De eso se está tratando el segundo módulo, que igual es como que va abarcando lo que fue también el primero, es como, bueno, un poco lo que hablamos hoy también, ¿no? Esa integración que no es que, por un lado aprendemos esto y después nos olvidamos de eso y vamos a otro tema, sino que es todo como un recorrido. Hermoso. Y eso se puede hacer, o sea, es algo que, o sea, ahora están terminando el segundo módulo. Perdón, estoy con las palabras hoy. Con la conexión de sí, a veces es como muy, bueno, disculpen, pero sería la pregunta, o sea, como para sintetizar. Esto ustedes ahora están terminando el segundo módulo, ¿y cuándo arrancaría la propuesta? Digamos, otra vez, digamos, como... El año que viene, o sea, ahora en Ahí va. noviembre cumplimos el segundo módulo, igual quienes quieren participar del segundo módulo están a tiempo porque están las grabaciones y recién más o menos a fin de noviembre haremos el cuarto encuentro. También se puede recorrer el primer módulo por grabación, o sea, lo armamos así, incluso también pensando en los tiempos de hoy en día, ¿no? O sea, tenemos mucha gente que lo recorre por grabación, también por horarios, hay gente de Europa, hay gente de Latinoamérica y por ahí no todos pueden conectarse a las 8 de Argentina, ¿no? Por decirlo. Así que está esa posibilidad también, y también para que lo vayan llevando cada uno a su ritmo dentro de su planificación, y el año que viene seguramente ya iniciemos el tercero. Bien, me gusta. Por eso, entonces uno, digamos, puede como decir, che, me interesa esta propuesta, yo quiero hacerlo, aunque no me sume ahora, ¿no? A terminar el segundo módulo, están las grabaciones y se podría, digamos. Exacto, exacto. Bien, me gusta. Porque, según yo entiendo, ¿no? Esto también es como algo que puedo captar, bueno, desde este lugar, como dijiste, ¿no? Que uno, bueno, podés explayarte un poquito si querés, como para introducir en esto de que la educación empieza desde dentro, ¿no? Y digo, ahí se vuelve algo muy profundo, ¿no? Por eso digo también que cada uno vaya a su tiempo. Digo, hoy en día por ahí hay cosas que son como, bueno, vas a hacer este curso y salís con este resultado. En realidad yo siento que eso depende mucho del ser, en dónde esté en su recorrido, porque justamente es una transformación que va desde dentro y ahí aparece, yo diría un mapa interactivo, entre el mapa que uno ya tiene y el mapa que te están proponiendo. Exacto. Y eso te puede llevar, como dijiste, ¿no? Aparecen, o como se diría también, aparecen las esfinges, antes usaste otra palabra igual. Los obstáculos, aparecen los obstáculos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lleva un tiempo de paciencia, amor, porque, nada, es más profundo quizás que lo que uno cree, ¿no? Como... Exacto. Sí, sí, principalmente esto de decir, bueno, a ver, justo el jueves trabajamos bastante sobre esto en el encuentro que vimos el jueves. Puede ser que te encuentres con un niño que le está pasando tal cosa y no es que todo es un espejo, ¿no? No es que tipo, si le pasa esto me está reflejando esta cuestión que yo no resolví, entonces... No, puede ser que no, pero puede ser que sí. O sea, todo es una invitación también es decir, bueno, a ver, lo quiero ayudar y acompañar a tal niño, a tal niña a que atraviese tal problemática o tal cuestión que lo está haciendo sufrir, o tal cuestión que le está imposibilitando tal cosa, o ayudarlo, por ahí no es que el niño está sufriendo, sino que simplemente le querés dar más posibilidades de las que ya tiene como para enriquecer más su universo creativo, expresivo, digamos, sea lo que sea que quieras, un poco lo que te decía antes de la coherencia, ¿no? De decir, a ver, si yo no lo hago en mi vida, y esto creo que lo sabemos todos, aparte los niños en ese sentido no nos disimulan una, ¿no? O sea, es como que lo que enseñemos de la boca para afuera se nos miran y, o sea, son por suerte en ese sentido, los adultos por ahí fuimos como cuidando un poquito las formas, ¿no? Y disimulamos un poquito más eso. Pero un niño no te lo disimula, tipo, no te creo, no me lo estás transmitiendo, gracias, pero no. Entonces, ese desafío de qué implica ese trabajo de adentro, de decir, a ver, si eso que ese niño está trayendo me refleja algo que yo no resolví, cuál es el camino y recorrido que tengo que hacer, o quizás sí lo resolví, entonces desde dónde lo puedo acompañar, ¿no? O sea, siempre el resultado va a ser el mismo, decir, bueno, voy a llegar a acompañarlo de la mejor manera que yo considere y la idea también es, digamos, lo que cada uno quiera lograr con la educación, ¿no? Pero ese recorrido interno de primero reconocer si eso que te está trayendo tiene que ver con vos en algún punto, te toca alguna parte particular, quizás es algo que atravesaste, que no atravesaste, que nunca tuviste que atravesar porque es algo que no, ¿no? Pero digamos, ante todas esas situaciones hay posibilidades de qué hacer ante eso, ¿no? No es como, bueno, como eso me refleja a mí y no tengo respuestas, me quedo ahí, ¿no? Sino como que incluso a mí me ha pasado, me dijiste que me puedo explayar un ratito, así que... Sí, sí, sí.
Me ha pasado muy concretamente en una de las escuelas donde estaba trabajando, me habían llamado para trabajar con los chicos y el docente, porque veían como que estaba como medio complejo el tema o sea, la falta de atención en el aula, como que había algo que grupalmente no estaba funcionando. Entonces me dijeron si yo podía intervenir, no enseñándoles inglés, digamos, sino como yendo particularmente a hacer ese trabajo. Y me pasó que había un chico que el chico, digamos, no es que tenía dificultad respecto del habla, o sea, un chico que tenía posibilidades de hablar, tipo, fuera del colegio hablaba, pero en el colegio no hablaba. O sea, tipo, mudo, ¿eh? Eh, y a mí me estaba resultando muy difícil. Yo había ido a varias de las aulas, digamos, a distintos grados, y con otros habíamos tenido resultados re lindos, habíamos podido trabajar re bien, pero con ese grupo era como que no me funcionaba. O sea, lo mismo que me funcionaba en otro lado, ahí no me funcionaba. Y de repente fue como eso, decir, a ver, mirada de afuera hacia adentro, a ver qué está pasando. Y casualmente una de las maestras, o sea, la maestra de esa aula era una persona que yo conocía, porque de hecho era la madre de una exalumna mía. Y hace años habíamos tenido un cierto conflicto de una cuestión que hoy pienso, la verdad que es una estupidez, tipo de una nota en un boletín que a ella no le había gustado, no sé, y lo había comentado con la directora y yo no me acuerdo ni qué le había respondido, ¿no? Como una cosa así, pero medio que había quedado todo sin hablar, ¿no? Wow. Entonces, de repente dije, ah, no, claro, o sea, yo estoy tratando de resolver algo afuera, en esa situación que veo plasmada en el grupo con ese niño, cuando en la misma aula tengo representada la situación que yo no resolví, ¿no? Entonces, fue, ah, ok, no fue que dije, bueno, voy a hablar con ella para que el chico hable, ¿no? Sino también más por una cuestión propia de decir, che, no está bueno que si me quedó algo inconcluso, mire para otro lado y siga como si nada. Porque además era realmente una estupidez, o sea, ¿no? Como decir, una madre de una alumna con la que además habíamos tenido un vínculo hermoso, o sea, re lindo que se termine en algo raro e inconcluso por una cosa tan, digamos, perdón que lo diga así, pero sí, como tan insignificante, Sí. ¿no? Entonces me acuerdo que lo hablé, me acuerdo, ay, ¿te acordás cuando esto? Como re, normal, ¿no? Como dos adultas hablando de, ay, creo que ni se acordaba ella lo que había pasado, ¿no? Lo cual también muestra decir, quizás en una situación la otra persona para la otra no fue un conflicto, y por ahí para mí sí, porque me había quedado con cosas que no dije y que tendría que haber dicho, y obviamente a partir de eso el trabajo con el grupo fue totalmente diferente, ¿no? Entonces un poco creo que esto ejemplifica esto de decir desde Ujú. adentro hacia afuera. Por ahí en otra aula tenía un conflicto con otro chico que tenía mucha violencia y por ahí a mí no es que eso en ese momento me reflejaba algo no resuelto de mí, entonces pude trabajarlo desde otro lugar y lo resolvimos y avanzamos y todo, digamos. Eh, entonces eso también, lo que a mí me apasiona de esto es, viste cuando antes te decía como los dos lugares, no es que solo aprenden los chicos, ¿no? Obviamente, sí, no es lo mismo la función y esto es uno de los desafíos también más grandes que veo hoy por hoy. No es lo mismo la función de quien está conduciendo que de Ujú. quien está aprendiendo, ¿no? Porque también es una responsabilidad, hay que hacerse cargo, un montón de cosas. Pero obviamente que aprendes en el proceso. O sea, también depende de la decisión de cada una y cada uno, ¿no? Pero, Internamente, por sí. sobre todas las cosas. ¿Qué? Perdón, depende, perdón, te interrumpí, pero digo, creo que eso, ¿no? Esto del desde dentro, depende de la decisión de cada uno internamente, por sobre todas las Sí. cosas. O sea, sí, eso, como nada, un montón. Así que Sí, bueno, me explayé. sí, sí, no, no pasa nada, me parece, para mí es un tema fascinante. Se me venía todo el tiempo la palabra como disponibilidad, ¿no? O sea, creo que para cualquier sistema educativo igual, y no solo la educación por la educación, sino como eh, sistema de ser, diría, directamente, en esto de que todos aprendemos de todos de alguna manera. Me parece que es re importante como estar disponible, ¿no? Como internamente de alguna manera a ver qué sucede, ¿no? Y qué me trae, y qué nos trae, digamos. Y desde ahí poder ir transformándolo todo, en realidad, ¿no? Yo creo que ya solo esa disposición transforma. Porque no queda en un lugar, digo, hay algo que lo que dijiste muy claro de los roles, que entiendo, porque claro que es importante donde el rol que ocupa cada quien, digamos, ¿no? Porque uno si está en un aula o frente a un alumnado, está en un rol, o sea, lo estás.
pero no significa que no puedas igual estar a la par de alguna manera, ¿no? En lo humano, digamos, ¿no? O sea, somos Claro, seres humanos. Entonces yo también estoy aprendiendo, yo también puedo no saber, yo también puedo equivocarme, yo también puedo como, reflexionar sobre eso y volver sobre eso. Eh, y eso de por sí trae, sin dejar de ser la autoridad responsable en ese momento, ¿no? De claro, alguna manera, ¿no? Como, totalmente. eh, entonces, Sí, bueno, sí, creo que, reconocer también, tipo, uy, mirá, esto no. Incluso si no lo aprendí y es mi responsabilidad enseñártelo, voy, lo aprendo y vengo y te lo enseño, ¿no? Como que un poco la respuesta a lo que antes contabas de, bueno, eso les toca a ustedes, no, bueno, para qué. claro, sí, 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 totalmente. Como que siento que un poco ese es el camino, ¿no? En realidad, para integrarnos. O sea, como, y que tiene que ver con el desde dentro, digo, estemos donde estemos. Me parece hermoso que lo vuelquen a la educación, digamos, y a la educación más formal, por decirlo de alguna manera, pero que a su vez se amplía, porque como dijiste, bueno, pueden venir tíos, padres o más padres que quieran como investigar, explorar, ¿no? Decir, bueno, a ver esto, de qué se trata, como, y eso me parece hermoso. O sea, yo podría seguir hablando horas al respecto. Yo también, Ari, la verdad que estoy disfrutando mucho esta mañana. Así esta mañana ya se fue un poco el frío incluso. Mira, te sacaste la bufanda, está el solcito. Re, re. Sí, porque a mí me apasiona, o sea, me apasiona, ha sido gran parte de la investigación de mi vida, no a través de la educación, pero sí a través del ser, digamos, ¿no? De la integración del ser, y bueno, y algo que decías tú antes, como de diferentes maneras, yo siempre digo mucho como que aunque nada parezca tener que ver con nada, todo tiene que ver con todo. Y todo está interconectado. Entonces, por ahí ahora no lo comprendo, o sea, como también abrir un poco el espacio, siento, ¿no? De la mente, voy a decirle, eh, donde empezar a comprender que lo que no entiendo, en algún momento lo puedo comprender, ¿no? Como ya esa apertura, en vez de, como escuchando, ¿no? Bueno, las resistencias, lo que fuera, pero en vez de quedarme en la resistencia, como, no, esto nada que ver, no, no sé qué, como Claro, abrir esa puertita para mí es clave para todo, ¿no? O sea, para poder empezar a integrarnos. En realidad es como integrarnos en nuestra totalidad de ser que somos. Entonces, desde ahí me parece fascinante y creo que justamente como el ser en sí mismo puede ser una constelación, podemos entrar por todos lados, ¿no? O sea, desde el arte, porque aprendí, estoy cantando, y desde la voz puedo entrar por la educación, o sea, como, y en un punto, bueno, es parte de mi cosmovisión, todo converge en el ser, pero no desde un lugar egoísta, ¿no? Y queda ahí como, no, no, lo que converge en el ser después, o sea, lo que se integra es como si hiciera esto, ¿entendés? Lo que se integra así después hace sí, como sí, esto, o claro. sea, desde ese lugar. Entonces, para mí es fascinante y agradezco. Algo también que quería comentar es como esto que decías en un momento, bueno, me encontré con un director, ¿no? En un lugar que tiene estos pensamientos. Y cuando a mí me pasa de haber sufrido mucho de alguna manera el sistema educativo, ¿no? Entonces también me fascina. Pero sé, con el diario del lunes, que tuve muchos, o sea, muchos, no, bueno, no sé si muchos, pero contados, por ahí contados con las manos, pero no importa la cantidad, digo, pero personitas que fueron ese bálsamo que dentro del sistema no respondían al sistema de la misma manera que por ahí cierta mayoría, ¿no? Claro, Y eso para mí fue bálsamo y fue cauce para poder estar dentro de esa posibilidad que a mí me tocaba y que yo estaba, digamos, ¿no? claro. Como vos, desde otro ángulo, por ahí, y con el diario del lunes, puedo observar millones de cosas que observaba o que me pasaban y sensaciones dentro del sistema educativo, digamos, ¿no? Entonces también, digo, creo que siempre hay profesores y seres que saben sortear. Yo admiro porque a mí, al revés que a vos, como decís, yo desde dentro me resulta un desafío y quiero, y como me lleva a hacerlo, ¿entendés? Y por ahí a mí me pasaba al revés y me pasa al revés, como, o sea, yo estoy o sea, para mí es por fuera, ¿entendés? Claro, Eh, por fuera entre comillas, porque después todo está conectado, ¿no? Pero digo, no sé si podría estar hoy, ¿no? Nunca sabemos más adelante, pero en una institución, digamos, de alguna manera, desde dentro, haciéndolo, haciendo ese trabajito, digamos. Entonces, me encanta y admiro, porque sé que tuve también de esas personas del otro lado que saben estar ahí y sortearlo, o sea, sortear todo lo que sucede, ¿entendés? Y tener esa claro. llama viva
para andar ese camino, digamos, ¿no? Y eso también es diversidad y es hermoso, no es que uno esté bien o esté mal, o que yo No, no pueda, claro, me se hace... necesitan de todas las partes, digamos, para que todo funcione, ¿no? Exactamente. Entonces, yo agradezco. Agradezco por mis sobrinos, de hecho, que van a un colegio súper convencional. Eh, claro, este tipo de informaciones que siguen rolando y que empiezan a rolar cada vez más y que son fuerza creadora, digamos. Sí, yo te agradezco, Ari, de verdad, el espacio y la escucha. La verdad que sinceramente lo estoy disfrutando mucho y me parece espectacular que estés haciendo esto de hacer red y así como vos estás viajando, digamos, por los lugares que estás viajando, también te estés encargando de que, digamos, las cosas que vos te parecen que van, también viajen, ¿no? Y lleguen a la gente. Así que es súper importante eso para mí. Y te agradezco muchísimo la escucha, la paciencia y también la dedicación de que fuiste a ver la entrevista, bueno, todo eso que dice también de una preparación y un tomarte en serio lo que estás haciendo que se agradece de verdad. Estas son todas mis anotaciones de ayer. Sí, o sea, todas de ayer para ir como nada, que igual lo fui haciendo sin mirar porque bueno, tengo ese proceso, esa forma, Claro. pero sí, de hecho, bueno, me queda como, porque también lo hablaste en la otra entrevista, digo, hoy ya está, porque está bien, hace una hora y pico que estamos y está perfecto, pero bueno, como en la entrevista está, chicos, si quieren escuchar, chicos y chicas, la palabra lila, ¿entendés? ¿De dónde Ah, ok. viene? Bueno, como que me anoté cositas, Sí. pero bueno, eso, también me gusta mucho a mí eso, ¿no? Lo espontáneo y lo que se va dando dentro de eso que sabemos que vamos a hablar y lo que nos vuelve al foco. O sea, lo escuché nombrar ayer lo de alumnitos, pero no sé si me quedó con la palabra alumnitos en lo que me pasaste. Y hoy salió y para mí era importante, fue como, hagámosle un paréntesis a esto Claro. porque está buenísimo. Entonces, bueno, nada, me encanta. A mí me encanta, porque ya te digo, para mí, en mi proceso de vida, que sigue sucediendo, digamos, pero, digo, realmente lo voy a decir así, yo para mí fui un ser que, o sea, estuve muy como, ay, no sé qué palabra usar, era una bomba a punto de estallar o tipo eso, ¿no? Como todo cerrado de alguna manera. Entonces, realmente a veces escuchar la historia de la otra persona era lo que más me generaba apertura. No ya el resultado, ¿entendés? Mm. Como, más allá de que el resultado también, digo, porque bueno, está una manifestación y bienvenida sea, eh, pero escuchar el proceso, la historia, la forma de pensar, es como, bueno, en la expresión corporal por ahí la danza, ¿no? Como, justo ayer hablábamos de este ejercicio con unas amigas, o antes de ayer en realidad, o este ejercicio de que uno hace una ronda y pasa uno al centro, ¿no? Y se mueve. Y el resto, todos miramos y tomamos algo de esa persona y lo transformamos a nuestra propia manera. Tiene que ver con eso, ¿entendés? Sí, Como sí. todo esto, digamos, ¿no? Como, claro, y todo eso me sirvió un montón para yo seguir liberándome y sacando capas y velos y cosas de mí misma, por eso entiendo lo del desde dentro, ¿no? Y todo eso que nos trae el afuera, ¿no? Porque todo el tiempo es un diálogo y nunca es una cosa y o la otra. Claro. Está en conjunción constante. Entonces, bueno, a mí me fascina, así que gracias también por la confianza, ¿no? Más allá de que nos conozcamos y todo, digo, como la entrega, también la escucha, el compartir, porque me fascina hacer llegar esto a quien le tenga que llegar para que inspire. Eso es motivar, inspirar, recordar, ¿no? Como eso que tiene que ver con una manera diferente quizás de ver y atravesar el mundo, digamos. Gracias, Ari. Seguiría. Seguiría, nos encontramos en la próxima con Debbie también. Sí, Pero bueno, bueno. lo único que voy a decir, aparte de estos gracias, es esto. Los vivos, todos, incluso este obviamente, los encuentran acá, en esta plataforma, que ahora lo voy a dejar en el feed, y después están en YouTube y en Spotify, que después te voy a pasar los Dale. enlaces también si vos los querés compartir. Me lleva un tiempito hacer toda la cuestión, pero eso, como están en diferentes formatos para que lleguen y se muevan de diferentes formas, así que bienvenidos a todos los que quieran escucharnos y escuchar los que ya hay, que hay 20, creo que este no sé si es el 21. Ahí volví, Ahí, ahí está, ahí no, está, se me bonito. puso en pausa por la batería, Ah. pero estoy. Te decía eso, que creo que este es el 28. Así que bueno, hermoso día para ti.
Hermoso día para vos, para todos los que nos escuchen, y gracias, Ari. Seguimos hablando, seguramente por ahí, por los hilos que nos encuentren. Dale, hermoso. Gracias a todos. Chau, chau.